Muchas veces, la vida puede sorprendernos con cosas inesperadas. Es importante también reconocer que nuestras decisiones nos llevan a ello, pero aún así, el dolor de la sorpresa puede ser muy profundo. En aquel tiempo, no hace mucho de hecho, estaba casado con Daniela, una mujer que era mucho más joven que yo, a la que le llevaba 10 años de edad y que estaba cerca de cumplir los 40. Por mi parte, yo estaba cerca de cumplir los 50, y de esta manera, recuerdo que en aquellos años me había atacado una especie de crisis existencial. Como consecuencia, esto afectó a que se deteriorara mucho mi relación con Daniela. Ella era una mujer con mucha energía, la verdad es que yo no, y me costaba mucho seguirle el ritmo. Mi esposa era muy pero muy bella, tenía cuerpo de veinteañera, y como era evidente, atraía las miradas de muchos hombres. Debo confesar que, en mi caso, la monotonía y mi depresión me llevaron a dejar de atender a mi mujer. De esta forma, creo que fue que cedí el paso, o mejor dicho, le abrí las puertas para que ella buscara una salida en otros brazos. En aquel tiempo trabajaba como profesor en una universidad, y en ese mismo plantel trabajaba Daniela. Y fue para una ocasión que se me rompió el corazón, porque se empezó a correr el rumor en el plantel de que mi esposa se estaba viendo a mis espaldas con uno de los alumnos. Estaban teniendo una aventura y seguramente ya llevaban algún tiempo. Al principio traté de ignorar aquello y considerarlo como una especie de chismes. Esto por la razón de que yo creí que mi esposa Daniela era una mujer completamente madura, seria en su trabajo y sobre todo profesional. Sin embargo, de tanto y tanto que escuché, tuve que verme obligado a platicar este tema con ella. Cuando llegué aquella tarde a la casa y le hice saber sobre todos los rumores que se decían de ella y de otro de los alumnos, mi esposa rompió en llanto. Ella me confesó que todo lo que se decía era verdad, que ella trató de ocultarlo, sin embargo, se le terminó saliendo de las manos. Ella me confesó que solo se trataba de una aventura, que ella no amaba al chico. Sin embargo, como en casa ya casi no teníamos intimidad, su cuerpo le pedía a gritos un poco de atención, y por ello es que sucumbió a la tentación de aquel joven, al que yo conocía perfectamente bien. Evité hacer un escándalo con mi esposa. Asumía que todo aquello era en parte mi culpa, porque la crisis que yo estaba atravesando estaba afectando demasiado. Además, la diferencia de edad era un elemento que tarde o temprano iba a traer sus consecuencias negativas. De aquella situación se derivó el divorcio y también la necesidad de que Daniela se cambiara a otro plantel. Se hicieron todos los trámites y las cosas funcionaron bien. Ella desapareció de mi vida y yo me sentí un tanto más tranquilo. Admito también que la necesidad de siempre satisfacer las necesidades ajenas en mi esposa era una carga que me estaba pesando. Sin embargo, admito que la extrañaba mucho, porque de verdad la amaba. Me casé con ella pensando que pasaría los últimos días de mi vida a su lado, pero era necesario entender que las cosas tenían que suceder así, y a partir de esos momentos, el gran vacío que había en mi pecho, en mi corazón y en mis sentimientos, comenzó a crecer profundamente. Una tristeza, una sensación de soledad, una fuerte depresión invadieron todo mi ser. Yo ya no quería vivir, me sentía solo, viejo, y creí que ya no había oportunidades en la vida para una persona como yo. Aún con todo ese peso encima, traté de seguir. No era buen tiempo para rendirme, porque tenía deudas y tenía hijos también que mantener. Aquellos hijos no los había tenido con Daniela. Estos habían sido de un matrimonio anterior, y pese a que ya eran grandes, aún tenían ciertas necesidades por las cuales dependían de mí. Con Daniela nunca tuve hijos. Ella jamás quiso tenerlos. No se veía como madre, y eso siempre lo respeté. Fueron pasando las semanas y los meses.
Fui aterrizando un poquito todos aquellos sentimientos oscuros, y para esto, cada viernes en la universidad, me tocaba llevar a los alumnos a la biblioteca para dejarlos parte de la tarde haciendo lectura libre. De ese modo yo me daba un tiempo también para leer, para revisar pendientes y también para algo que se volvió nuevo para mí y que empezó a llenarme de una satisfacción especial. Con esto me refiero a que comencé a notar cómo una de mis alumnas de nombre Paloma era muy parecida a mi ex esposa Daniela. Eran exactamente idénticas, sin embargo Paloma era mucho más joven, más inocente. Era una joven solitaria, que no tenía muchos amigos. Era muy educada, muy bonita, y tenía un tono de voz bastante dulce. Ella parecía ser de esas chicas de casa que no estaban maleadas por la vida, una mujer con el alma pura, y que se fue metiendo en mi corazón profundamente. Sé que había una especie de distorsión por el hecho del parecido con Daniela, pero aún así, yo me sentaba y la contemplaba constantemente. Una de esas tardes, estuve supervisando las lecturas de cada uno de mis alumnos, porque, para esto, noté que en un rincón de la biblioteca, un tanto escondidas, se encontraba una de mis alumnas llamada Brenda, junto con otras dos compañeras. Parecía que estaban secreteando, pero cuando me acerqué más, me di cuenta que estaban leyendo un libro muy extraño de portada negra. Aquel era un libro grueso, y cuando estuve a unos pasos de ellas, les pedí que me lo entregaran. Al principio se negaban y lo ocultaban bajo la mesa, pero las amenacé de que podía bajarles calificación si no lo hacían. De este modo, Brenda puso en mis manos aquel libro, el cual su temática estaba relacionado con la brujería, amarres de amor, hechizos, venganzas, destrucción. Todo tipo de cosas que en ese momento me parecían una completa estupidez. Les llamé la atención y les pedí que salieran de la clase un momento, porque si estaban perdiendo el tiempo, no las quería ver más en esa tarde. Las chicas se retiraron y yo llevé aquel libro a mi escritorio. Quería indagar un poco más sobre lo que estaban haciendo con este. Al abrirlo noté que sobre una de las páginas se encontraba una especie de amarre de amor, y había ahí dos fotografías, una de Brenda y la otra de otro joven llamada Isaías. Para esto debo dejar saber que Brenda era una muchacha poco agraciada, no era bonita, ni siquiera popular. En cambio Isaías era el galán de la universidad, y para esto, por lo que leí en aquello, Brenda estaba haciéndole un amarre de amor para atraerlo, para hacerlo suyo. Incluso admito que me hizo un poco de gracia saber todo aquello, y también me pareció algo inocente lo que Brenda estaba intentando hacer. Pobre chica, quizá debió sentirse tan desesperada para llegar a tales consecuencias. Guardé aquellas fotos en el sobre en el que venían, cerré el libro y lo regresé a su estante. Dejé aquellas fotografías en mi archivo personal de la universidad. Para mí aquello era una situación sin importancia. Sin embargo, debo contarles que me quedé boquiabierto cuando al pasar de mes y medio vi pasar a Brenda muy agarrada de la mano de aquel joven Isaías. Realmente es que era imposible que eso sucediera. Aquellos dos eran tan distintos y pertenecían a mundos completamente diferentes. Por lo tanto, empezó a llamarme la atención aquello de la brujería. Ese caso de Brenda me sorprendió tanto que estuve noche a noche dando vueltas en mi casa en la idea de utilizar ese recurso para enamorar a alguien. Y para esto, ustedes ya se imaginarán a quienes que pretendía yo atraer a mí con brujería. A la primera oportunidad que tuve, muy decidido, fui a la biblioteca nuevamente para pedir prestado aquel libro. Una vez que lo tuve en mi poder, lo llevé a casa y comencé a leerlo. Estaba muy confundido, había muchas cosas que no entendía. Por ello, es que tuve que contactar a Brenda. Al día siguiente, después de la clase, le pedí a Brenda un minuto para hablar. No sabía cómo manejar aquel tema, pero tenía que ser franco. Discúlpame, Brenda, te va a parecer un poco loco lo que te voy a preguntar y a proponer, pero necesito de tu ayuda.
No tomes a mal lo que te voy a decir, pero después de que te vi con este chico Isaías, y también después de haber visto lo que estabas haciendo en la biblioteca, con aquello de la brujería y el amarre de amor, ahora que veo que te ha resultado, quiero pedirte tu ayuda. En mi caso, también quiero enamorar a alguien. Brenda se quedó sorprendida. Parece que jamás imaginó que yo fuera a proponerle algo así. Sin embargo, ella comenzó a hablar conmigo del tema. No lo sé, profesor Osvaldo. Fíjese que se me hace muy raro estar platicando estas cosas con usted. La brujería es un tema serio, y aunque parezca una mentira o una farsa, usted ahora ha sido testigo de su gran poder. Porque imagínese, usted cree que Isaías me hubiera hecho caso si estuviera en sus 5 sentidos. La verdad es que no, y hasta yo lo admito. Por eso es que recurrí a un amarre de amor para tenerlo a mi lado. Sin embargo, me sorprende mucho que usted quiera hacer también lo mismo. Tomé a mal quizá la actitud de Brenda y le respondí: ya sé, Brenda, has de pensar que ya soy un viejo y que para alguien como yo estas cosas ya ni deberían pasarme por la cabeza. Pero aunque no lo creas, estoy enamorado de alguien. Si esto funciona, tú ya sabrás de quién se trata. A Brenda le dio una risilla burlesca y aceptó ayudarme. Sé que para ella lo que yo estaba viviendo no era más que mera curiosidad y un chisme fresco que posiblemente algún día contaría a todos. Nos dimos cita un viernes 13 en mi casa. Reuní algunas cosas que Brenda me pidió que llevara. Para empezar, el libro, pétalos de rosa, algunas hierbas especiales, inciensos y 2 fotografías, una de Paloma y la otra mía. En realidad yo no entendí mucho del ritual que se estaba haciendo. Brenda fue quien se encargó de todo aquello. Ella entendía bien los términos de aquel libro y también los procedimientos con mucha precisión. Al final ella me entregó un sobre en el que estaba incluida la foto de Paloma y la mía. Dentro del sobre también había pétalos de rosa que Brenda estuvo trabajando esa noche en un ritual. Me pidió que debía enterrar aquello en mi jardín y que rezara una oración que venía en ese mismo libro durante 7 noches. ¿Realmente con esto que hiciste, Brenda, crees que va a funcionar? Me ha parecido algo tan simple como para que tenga un resultado tan importante. Brenda aquella noche estaba muy seria. Ni siquiera le había sorprendido saber que Paloma era la mujer de la que me había enamorado, una chica a la que le llevaba prácticamente 25 años. Usted no se preocupe, profesor, yo ya me encargué de todo. Lo único que sí le voy a pedir es que haga las oraciones con mucha fe y que crean que esto es real. De ahí radica también el poder de la magia, porque de no hacerlo, le aseguro que las cosas no se van a concretar. Usted confíe en mí, porque ya vio mi caso y ha comprobado que esto existe, que esto es real. Aquella noche, cuando Brenda se marchó, le agradecí y de inmediato fui a mi jardín para enterrar aquel trabajo de amarre de brujería. Estaba confiado, después de todo, en que las cosas iban a ponerse a mi favor, en que de alguna manera aquella mujer estaría en mis brazos y sería mi amada. Después de aquella noche fui paciente, hice las oraciones respectivas y poco a poco, la verdad es que me sorprendí con todo lo que estaba ocurriendo. Para esto debo contarles que como estaba bastante solo y muchas veces me aburría, decidí inscribirme a unas clases de pintura en una casa cultural del centro de la ciudad. Para esto, tenía que ir por las tardes, y les juro que me llevé la sorpresa de mi vida cuando en mi primera clase me di cuenta de que ahí estaba estudiando pintura nada más y nada menos que Paloma, quien sería mi compañera de clase. Qué gusto de verte por acá, Paloma. Mira nada más que coincidencias de la vida. Sé que en clases no hablamos mucho, pero espero que por acá podamos ser buenos amigos y compañeros, para que así podamos compartir algunas ideas sobre nuestras obras. Por suerte, aquella ocasión, recuerdo que me di un buen baño y me puse una ropa casual bastante decente. Por lo tanto, sé que dejé una buena impresión en Paloma, quien sonriente y muy amable me respondió: la verdad es que me sorprende mucho la casualidad, profesor.
Me da mucho gusto que esté por acá. Y claro que sí, cuente con ello. Sé que podremos ser buenos amigos. Con todo y aquella casualidad, fueron transcurriendo las clases y Paloma y yo fuimos haciéndonos amigos. Incluso un par de veces, después de las clases, llegamos a pasar un par de horas platicando y riendo en una cafetería. Me sorprendía mucho la inocencia de esa mujer. No tenía mucha experiencia en la vida, por lo tanto, cada cosa que yo le platicaba le resultaba de sumo interés. Ella me miraba con mucha atención, y eso me gustaba, porque hacía años que nadie me miraba de la forma en la que Paloma lo hacía. Estaba consciente de que la brujería estaba trabajando a mi favor, y que poco a poco estaba ganando terreno. Recuerdo que por aquellas noches, por las redes sociales obtuve algunas fotos de Paloma, y con aquello me dediqué a hacerle algunos bocetos en los cuales me la imaginaba sin ropa. Con mis lápices de carbón le daba figura a sus curvas y a su cuerpo tal y como me lo imaginaba que era. Una ocasión al salir de las clases, recuerdo que Paloma me preguntó si estaba disponible para que fuéramos a cenar algo, porque tenía mucha hambre. Aquello me resultaba de verdad curioso, porque una chica tan joven, tan bonita, ¿cómo es que no tenía un círculo social amplio, con el cual salir a divertirse, pasar buenos ratos? Pero en fin, las circunstancias eran como debían ser, para que así ella pudiera estar a mi lado. Después de cenar, le ofrecí llevarla hasta su casa. Aquella era la primera vez que lo hacía. Por lo regular la acompañaba a tomar un taxi, porque a ella no le gustaba que la llevara, pues de enterarse sus padres que tenía una amistad muy cercana conmigo, su profesor, seguramente la regañarían y le prohibirían verme. Esa misma noche, recuerdo que Paloma me pidió que nos estacionáramos a la vuelta de su casa, para que así pudiéramos despedirnos. Estábamos platicando mientras nos despedíamos, y en eso, Paloma notó que ahí junto a mi asiento se encontraba el folder con mis bocetos. Ella sin pedirme permiso lo tomó y me dijo que tenía muchas ganas de ver mis trabajos. De inmediato me sentí muy apenado, porque no recordaba si había sacado del folder los bocetos de Paloma. Estaba sudando frío y lamentablemente, cuando ya me di cuenta, era demasiado tarde, porque Paloma estaba hojeando las páginas de aquel folder y ahí se dio cuenta de los bocetos que estaba haciendo con su cuerpo. Paloma se quedó callada un momento. Sus ojos desprendían una expresión de sorpresa, y yo no sabía qué hacer. Quería bajarme del auto y correr, desaparecer. Sin embargo, instantes después, Paloma habló. Te digo algo, Osvaldo. Esto va a sonar a modo de confesión, pero siempre he soñado con que un artista me dibuje desnuda. Y ahora que yo te conozco y que tenemos tanta confianza, ya había pensado que, si algún día me dibujaran, fueras tú. Esto que estoy viendo en mis manos, la verdad es que no me asusta. Sé que tengo cara y apariencia de una niña tonta y tímida, pero en realidad soy una mujer como cualquier otra, con deseos, con anhelos, con la necesidad de sentirse amada, admirada. Y ahora que me encuentro con esto, debo hacerte saber, Osvaldo, que me siento muy atraída a ti. Sin embargo, no sabía cómo decírtelo, porque creí que te parecería absurdo. Pero ahora que ya ambos sabemos esto, me gustaría que me dibujes, que me hagas tuya, que me conviertas en una mujer, porque debo confesarte que jamás en la vida he estado con un hombre y quiero que tú seas el primero. La verdad es que no estaba preparado para una respuesta de ese tipo, no de Paloma, así que me quedé callado y simplemente me acerqué a ella y le di un suave beso en sus labios. Le acaricié las mejillas y le dije que me gustaba mucho, que me sentía enamorado profundamente de ella, de su ser, y que para mí sería un encanto el poder dibujarla, hacerle una obra, y sobre todo, le agradecía el privilegio que me brindaba al permitirme mostrarle las maravillas de lo que era estar en la intimidad. Esa misma noche, no se quedó en su casa, sino que me pidió que arrancáramos el auto y fuéramos a un lugar privado donde pudiéramos estar a solas. Para hacer una ocasión especial,
La llevé a una habitación de un hotel muy bonito. Al llegar, pedimos inmediatamente una botella de vino, algunos bocadillos. Pusimos música suave y nos pusimos a bailar. Tener a Paloma de mi lado era una de las cosas más maravillosas que había experimentado en toda mi vida. Con ella me sentía joven, me sentía vivo. Sentí que había renacido de las cenizas de todo el dolor y las tristezas que previamente había vivido en mi matrimonio anterior. Cuando el vino por fin comenzó a hacer sus efectos y pudo desinhibir un poco los nervios que había en Paloma, fue que entonces comencé a besarla suavemente. Sus labios eran tan dulces, tan tiernos, tenían el sabor de la miel más dulce. Comencé a perderme en el aroma de su cabello y con mis manos fui deslizando suavemente mis dedos para crear sobre su piel las más delicadas caricias que encendieran sus sentidos. Aquella habitación estaba tenuemente iluminada. La atmósfera, todo era perfecto esa ocasión. De este modo fue que nos recostamos sobre la cama y comencé a mostrarle a Paloma, con mi amplia experiencia, las mejores sensaciones que una mujer joven podía experimentar al lado de un hombre con experiencia. Aquella noche me encargué de que Paloma recibiera lo mejor de mí. Por ello es que me encargué de darle mucho placer, porque a su lado me sentía bendecido de que en mis brazos la hiciera por primera vez una mujer. Aquel momento estuvo lleno de romanticismo, de amor. La verdad es que me sentía diferente, un hombre fuerte, nuevo. Paloma se quedó dormida sobre mi pecho y yo la abrazaba, protegiéndola, haciéndole saber que mi amor era muy grande, al igual que el suyo, quizás más. Cuando Paloma se quedó profundamente dormida, la dejé ahí recostada sobre la cama, acomodé las sábanas, saqué mi lápiz y mis hojas de papel y comencé a dibujarla. Empecé a crear una obra llena de amor, de deseo. Impregné en el carboncillo todo aquel sentimiento, plasmando la hermosa figura de Paloma sobre el papel. Cuando Paloma despertó horas más tarde, era tiempo de volver a casa. Subimos a mi auto y cuando la dejé cerca de su casa, abrí el portafolio de mis dibujos y le mostré la obra que había realizado con mis manos. A Paloma le gustó mucho, me abrazó y me dio un beso. Tomó el portafolios y lo llevó consigo para conservar aquella obra. Después de aquella noche, Paloma y yo comenzamos una relación a escondidas de sus padres. Sé bien que ella ya era una mujer mayor de edad, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, traté de respetar todo aquello. Hubo una ocasión en la que pasamos toda una semana entera. Con la ayuda de mis influencias como profesor, inventé junto con Paloma un supuesto viaje en el cual la universidad había seleccionado a varios de los mejores alumnos. Con esto es que los padres de Paloma no sospecharon de que aquello era un plan armado por Paloma y por mí para pasar unos días de encanto en la playa. Aquellos días de verdad fueron maravillosos. La compañía de Paloma me hacía mucho bien y ahí tuve la posibilidad de conocerla más allá de los ámbitos físicos en la intimidad. Empecé a preguntarle sobre sus ideales de vida, sobre sus sueños, sobre lo que ella quería para su vida. En aquel viaje admito que mi intención era mostrarle un anillo de compromiso y pedirle que fuera mi esposa. Sin embargo, cuando ella comenzó a contarme de todos sus deseos, sus anhelos, de las cosas que tenía ganas de experimentar y de vivir, ahí me di cuenta de que no era lo correcto que se casara conmigo. Yo era un hombre más viejo, experimentado. Yo no podría ir nunca a su ritmo. Ella necesitaría a un hombre joven que la complaciera, que le durara muchos años. Alguien con la misma energía y con la misma visión, porque yo me conocía bien. Y sabía que después de un tiempo de saciar mis instintos y mi pasión con ella, yo volvería a ser el mismo viejo amargado de siempre, y con ello podría arrastrarla a una vida realmente triste. Yo no quería eso. De esa forma fue que preferí no ofrecerle el anillo de compromiso y no pedirle matrimonio. De hecho, después de aquel viaje, me di cuenta que lo mejor era romper aquel hechizo y dejar que Paloma volara,
porque en su mismo nombre ella llevaba el legado de la libertad. Así como las aves, ella necesitaba abrir sus alas y expandirse hacia sus metas, a sus logros, y para eso es que tuve que verme en la necesidad de romper aquel amarre de amor. Regresando de aquel viaje, solicité nuevamente el apoyo de Brenda para que me ayudara con ese tema. A Brenda le sorprendía mucho que nuevamente le pidiera ayuda, pero bueno, ella aceptó, y de esa forma comenzamos a hacer los rituales respectivos. Mientras que Brenda me pedía que tenía que desenterrar el amarre de brujería para destruirlo, se me salieron las lágrimas, porque sabía que había encontrado al verdadero amor de mi vida. Sin embargo, comprendí que muchas veces el verdadero amor se demuestra no estorbando, no atando a alguien a estar con uno y dejándole ser libre para cumplir su vida y sus sueños. Después de terminar aquel ritual, cuando Brenda se fue, comencé a beber toda la noche. Estaba triste y destrozado, estaba dejando ir mi felicidad a cambio de la felicidad de alguien más. Era lo correcto, era lo que tenía que hacer, porque además sabía perfectamente que Paloma me había amado solamente porque había hecho un trabajo de brujería. Aquello era algo muy bajo, no sé cómo es que pude recurrir a eso, pero en fin, el daño hecho estaba, y lo peor es que Paloma jamás se enteraría de que fue víctima de un hechizo de magia negra. Los siguientes días seguí viendo a Paloma, pero con menos frecuencia. Extrañamente le salían compromisos y salió también de la escuela de arte. En la universidad realmente nos hablábamos muy poco, y para esto, una tarde llegó y me pidió que platicáramos. Ella me dijo que de pronto se dio cuenta de que lo nuestro no iba a funcionar, y me pidió disculpas. Me dijo que no quería dañarme, pero era lo mejor. Ella tenía una visión, un camino que seguir, y yo no estaba en sus planes. Paloma fue muy linda y muy clara en la forma en la que me dijo todo aquello, y por mi parte también le expresé que lo mejor es que ella siguiera con su vida, que fuera feliz, que encontrara un hombre que compartiera sus sueños y con el que pudiera envejecer. A modo de broma y para cerrar la interacción de una manera divertida, le dije que no me gustaría que, en pocos años, ella tuviera que estarme cambiando los pañales por ser yo un anciano. A Paloma aquella le dio risa, me dio un abrazo y vi cómo se marchó, directo a una vida nueva. Año y medio más tarde, Paloma se graduó. Después de hacer el proceso de titulación, ella comenzó a trabajar en su profesión. Hasta la fecha le va muy bien, y en su trabajo conoció al que es el amor de su vida, y al hombre con el cual se casó, y ahora tienen un par de hijos. Paloma tiene una bendición de nacimiento, es por ello que le va bien en todo lo que hace, y por ello es que tiene una familia feliz, y a un buen hombre que la ama y la cuida. De ese modo se cerró aquel ciclo de mi vida. Hasta la fecha sigo dando clases en la universidad, pero me he convertido en un hombre solitario pero feliz. He aceptado que hay circunstancias que no se pueden cambiar, y por mi parte, he aceptado que si tengo que pagar un precio en el futuro por lo que hice con Paloma, estoy dispuesto a hacerlo. Reconozco que fue un error grave y que las consecuencias también pueden serlo. Dejo en manos de Dios mi destino y en sus oídos el testimonio de mi historia.